nosotros vamos a ir estudiando, ¿no?, la evolución de una determinada variable con el propósito de poder predecir cuál va a ser el comportamiento de esa variable. Entonces, eh, si tenemos un conjunto de datos históricos de una determinada variable, qué sé yo, que puede ser el índice de precios, por ejemplo, del consumidor, la idea es poder realizar un estudio del comportamiento que ha tenido el índice de precios al consumidor en el pasado, para poder hacer algún tipo de pronóstico en un periodo futuro cercano, ¿no? ¿Por qué digo futuro cercano? Porque, bueno, por ahí como eh, habrán visto en estadística, ¿no?, cuando uno trata de hacer un análisis para predecir, mientras más lejos nos vamos hacia el futuro, menos estables son las predicciones, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si esto sigue una tendencia de este tipo, ¿no?, uno esperaría que si esta tendencia está bien ajustada, ¿no?, lo que esperaríamos, bueno, que en el futuro esta variable, que es el índice de precio, por ejemplo, no sé, el segundo trimestre del, no, que estamos ya estamos en el segundo trimestre, qué sé yo, el tercer y cuarto trimestre, ¿no?, el índice de precios tome este valor, ¿no? Ese es el propósito de hacer pronósticos. Ustedes escucharán que llega el último trimestre o el último cuatrimestre del año y empiezan los pronósticos respecto a cómo se va a comportar la economía el año próximo, ¿sí? Bueno, lo que estamos haciendo es este ejercicio. Bueno, entonces hay distintos enfoques para realizar estos pronósticos, ¿no? Uno de esos enfoques es el método de suavizamiento exponencial, que, bueno, lo que va a tratar de hacer, ¿no?, es de ajustar una curva, no como hicimos acá, que ajustamos con una recta el comportamiento de la variable, sino que la estaríamos ajustando más bien con una curva. ¿No?, para poder realizar el pronóstico correspondiente. Bueno, y existen, en el marco del método de suavizamiento exponencial, existen diversas metodologías o tipos, como puede ser el suavizamiento exponencial simple, o el método lineal de Holz, o el método de Holz y Winter, que son variaciones del método exponencial simple. Pero nosotros no vamos a ver el suavizamiento exponencial. Pero bueno, ahí les queda presentado, si en algún momento de su vida lo necesitan, sepan que existe. Igual no me acuerdo si en estadística no lo mencionaba el profesor, por lo menos Guillermo, parece que sí. Luego tenemos modelos, ¿no?, de regresión unecuacionales, que es más o menos lo que hemos estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero predecir la cantidad de automóviles, planteo un modelo, donde ese modelo, bueno, puede depender, por ejemplo, del precio, puede depender de las distancias que tienen los consumidores a su trabajo, en fin, a sus sus distintos puntos de movilización, en definitiva, cómo se mueven, puede depender del nivel de ingreso que tienen. Y bueno, entonces, en base a los valores que tomó el precio, ¿no?, que va tomando el precio, uno trata de
de predecir la cantidad de automóviles que se puede llegar a vender. Pero, porque en definitiva acá lo que estaría realizando, ¿no?, es una extrapolación de esta serie a una unidad de tiempo en el futuro, ¿sí? Con las consecuencias que tiene, ¿no?, ese tema de la extrapolación, ya lo hemos estudiado muchas veces, que hay que tener cuidado con extrapolar, que bueno, también es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos extrapolando. Y por eso es que a medida que la predicción se hace más hacia futuro, menos capacidad predictiva tiene la herramienta. Después, después otro de los métodos es este que les mencionaba, que es el modelo de regresión de ecuaciones simultáneas. Es otro enfoque para realizar pronósticos, que va muy de la mano de la teoría económica, de hecho, ¿no? Porque ustedes saben que en economía los modelos terminan traduciéndose en un conjunto de ecuaciones, ¿no? Bueno, y entonces esas ecuaciones a veces lo que muestran son comportamientos de las variables que son interdependientes. Por ejemplo, el ejemplo más, o sea que por ahí les puede sonar porque tuvieron macroeconomía en el cuatrimestre anterior, es el de el ingreso, el modelo keynesiano simple, ¿no?, donde ustedes tienen que la función consumo es beta 0 más beta 1, podemos hablar de la función consumo en el periodo T, por el ingreso del periodo T, donde el beta 0 es el consumo autónomo y el beta 1 es la propensión marginal a consumir, ¿no? Pero a su vez tienen otra ecuación, que es la ecuación identidad, donde el ingreso depende de los niveles de consumo y depende de la inversión, ¿sí? Entonces, estas dos ecuaciones tienen una interdependencia en definitiva, ¿no? Y tratar de estimarlas separadas, ¿no? Si yo trato de estimar el consumo separado de esta otra ecuación, va a hacer que los parámetros tengan problemas. ¿Qué problemas? Y bueno, van a ser, para empezar, van a ser insesgados y también van a ser inconsistentes, ¿sí? Si yo los trato si yo tratara de estimar esas ecuaciones en forma separada, los parámetros serían insesgados e inconsistentes. ¿Qué quiere decir que sean inconsistentes? ¿Se acuerdan que eso significa que aun cuando n tiende a infinito, los valores de los parámetros, la esperanza de los valores de los estimadores, ¿no? No sé por qué dije parámetros. Los estimadores son inconsistentes, no los parámetros, ¿no? Los estimadores, sus esperanzas no tienden a los valores de los parámetros, aun cuando n tome valores muy grandes, ¿sí? Entonces, por eso es que este sistema necesita ser resuelto simultáneamente, ¿sí? Entonces, tanto el ingreso, que teníamos beta 0, beta 1, consumo, inversión. Bueno, acá tanto el ingreso como el consumo se consideran variables endógenas del modelo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la inversión se considera una variable exógena del modelo porque no queda justamente determinada por el modelo, sino que toma un valor exógeno, por lo menos en el modelo keynesiano simple. Entonces, este tipo de modelos tuvieron su época de auge en las décadas del 60 y del 70.
Pero bueno, después de su uso, ¿no? Durante mucho tiempo, han sido sometidos a crítica. La principal crítica que tiene este tipo de modelos es que los parámetros estimados de un modelo econométrico de este tipo dependen de la política prevaleciente en el momento en el que se estima el modelo. Entonces, ponele que vos te pones a hacer tu tesis, ¿no? Tu tesis doctoral respecto al comportamiento del producto durante el gobierno de Macri, ¿no? Y lo querés usar para pronosticar lo que pasa en los años subsiguientes, que vendrían siendo el gobierno de la actual gestión, y no va a tener nada que ver una cosa con la otra, porque las políticas cambiaron sustancialmente, el modelo económico cambió sustancialmente, entonces los pronósticos no van a ser válidos, ¿sí? Entonces, los parámetros estimados no son invariantes, cambian ante los cambios de política. Y bueno, y después tenemos las metodologías que vamos a analizar nosotros, que son los modelos ARIMAS, ¿no? Que como les decía, se conocen como metodología de Box-Jenkins, y a diferencia de los modelos de regresión, ¿qué pasa con los modelos de regresión? Y en los modelos de regresión uno tenía un conjunto de K regresoras, ¿sí? Que explican a mi variable dependiente. En cambio, en los modelos de serie de tiempo bajo la metodología de Box-Jenkins, la variable dependiente se explica sola, en el sentido que se explica por los valores pasados o rezagados de ella misma. Y bueno, y por los términos de error estocástico, por supuesto, por los shocks estocásticos que se observan en cada unidad de tiempo. Entonces, por esta razón, también estos modelos se conocen como modelos ateóricos, o sea, sin teoría que los sustenten. Son los datos por sí solos los que hablan o explican el comportamiento de la variable, ¿sí? Bien. Y después están los modelos VAR, ¿no? Que se asemejan un poco a los modelos de ecuaciones simultáneas. Son parecidos a los modelos de ecuaciones simultáneas porque consideran diversas variables endógenas de manera conjunta, ¿sí? Pero cada variable endógena se explica por sus valores rezagados pasados. O por los valores rezagados de otras variables endógenas. Entonces, en general, los modelos VAR son modelos que no presentan variables exógenas, ¿sí? Bueno, eso como para hacer una presentación de el universo de las metodologías de pronóstico. Bueno, vamos a repasar y presentar algunos conceptos nuevos. Repasar algunos viejos y presentar algunos nuevos. Entonces tenemos por un lado los procesos autorregresivos. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en el ejemplo que trabajamos en las clases anteriores, trabajábamos con el logaritmo del PBI en el periodo T, ¿sí? Habíamos estado trabajando con el logaritmo del PBI en los periodos T. Bueno, y si a esto le llamamos I sub T, se podría modelar el comportamiento de I sub T de la siguiente manera. I sub T menos delta, donde delta es la media de I, es igual a un alfa por I sub T menos
I sub t menos 1 menos la media de I, ¿sí? Más el término estocástico, que es un error de ruido blanco. ¿Por qué? Y porque su media es 0 y su varianza es constante. Entonces, en este caso, el I sub t sigue un proceso estocástico autorregresivo. Esto lo habíamos visto. Es un autorregresivo de orden 1. ¿Por qué de primer orden o de orden 1? Y porque estamos utilizando, estamos explicando, ¿no? Estamos explicando este desvío de I respecto de su media, lo estamos explicando a partir del desvío que tiene I un periodo hacia atrás respecto de su media, ¿sí? Bueno, dice el valor que tiene I en el periodo t, entonces depende de su valor en el periodo anterior, ¿sí? Y de un término aleatorio. Entonces, los valores de I quedan expresados como desviaciones de su valor medio. Entonces, en definitiva, en este modelo, el valor de pronóstico de I en un periodo t es simplemente una proporción alfa de el valor que tomó en el periodo anterior, más un choque, que es la perturbación aleatoria en el periodo t. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo, en lugar de trabajar con un modelo como este, le vamos a llamarle 1. Si en lugar de trabajar con un modelo como la expresión de la ecuación 1, trabajo con un modelo como este, ¿no? La de la ecuación 2, ¿qué es lo que tengo? Acá yo estoy explicando el desvío de I respecto de su media en el periodo t, en función de el desvío que presentó en el periodo de tiempo anterior, ¿no? Inmediato anterior, y en función de lo que ocurrió 2 unidades de tiempos atrás, ¿sí? Entonces, si estoy trabajando con un modelo de este tipo, estoy trabajando con un modelo autorregresivo de orden 2. Y para generalizar, ¿no? Yo podría tener que el alejamiento que tiene I respecto de su media en el periodo t puede quedar explicado por lo que pasó en el periodo t-1, por lo que pasó en el periodo t-2, por lo que pasó en el periodo t-p, ¿sí? Entonces, estaría trabajando con un modelo autorregresivo de orden p. Bueno, fíjense que en todos estos modelos no hay regresoras, o sea que es lo que decíamos, ¿no? Los datos hablan por sí mismos, es decir, son los propios valores de I los que explican a I. Bien. Después, podríamos generar a I mediante otra expresión. Esta expresión se conoce como modelo de medias móviles, proceso de medias móviles, ¿sí? El otro era proceso de autorregresivo, procesos autorregresivos. Entonces, I puede quedar expresada de la siguiente manera, como una constante, a la que le hemos llamado mu, más un beta 0 respecto de la perturbación observada en el periodo t, más beta 1 por la perturbación observada en el periodo t-1, donde los u sub t, ¿no?, siguen siendo error de ruido blanco, esto es, que tienen esperanza 0 y varianza constante. Si estamos trabajando con un modelo de este tipo, estamos diciendo que estoy trabajando con un proceso de medias móviles de orden 1. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, en definitiva, este modelo, ¿no?,
tenemos que la variable i es igual a una constante, mu, más un promedio móvil de los términos de error presentes y pasado inmediato. O sea, presente y pasado. Entonces decimos que I tiene un proceso de promedios móviles de primer orden, MA. ¿Sí? Bueno, y si en vez de trabajar con los errores del presente, los errores de la unidad de tiempo anterior, si le incorporamos la unidad de tiempo de 2 periodos atrás, de error de 2 periodos atrás, entonces estaríamos frente a un proceso de promedios móvil de orden 2, ¿sí? O de segundo orden. Y, por supuesto, en general, yo puedo trabajar con Q, desfasarme Q periodos para atrás, ¿no? Los que hagan falta. Entonces, I sub t va a ser la constante más una combinación lineal de los errores observados en los Q periodos anteriores. Entonces, en resumen, un proceso de promedios móviles es una combinación lineal de los términos de error de ruido blanco, ¿sí? Eso sería un proceso de promedios móviles, move average. Bien. Luego tenemos la combinación de ambos, o sea, un proceso autorregresivo, explicamos a I a partir de un proceso autorregresivo y de promedios móviles. A eso se le conoce como proceso ARMA, ¿sí? Entonces, tranquilamente, I puede tener características de un proceso autorregresivo y de un proceso de promedios móviles. Entonces, acá I es una constante, tita, y acá tendríamos el término que se corresponde al proceso autorregresivo, ¿no? Y el término que se corresponde al proceso de promedios móviles. Entonces, en este caso en particular, este se denominaría, porque fíjense que estamos trabajando con una unidad de tiempo para atrás acá y una unidad de tiempo para acá, entonces los modelos ARMA, ¿no? Se simbolizan en función del valor que toman P y Q. Donde habíamos dicho que el P era, la cantidad, ¿no? De periodos, o la cantidad de periodos que utiliza el proceso autorregresivo. Y Q es la cantidad de periodos que utiliza el proceso ARMA. Entonces, en este caso, como estamos usando una unidad de tiempo para acá, para atrás, este sería un ARMA de orden 1,1. ¿Sí? Entonces, porque tenemos, bueno, ya lo explicamos, ¿no? Un desfasaje para atrás en el autorregresivo y un desfasaje para atrás también en el promedio móvil. Entonces, bueno, por supuesto que la expresión esta general estaría implicando que tendríamos P términos autorregresivos y Q términos de promedios móviles. Y luego tenemos el proceso autorregresivo integrado de promedios móviles, ¿sí? Que se conoce como ARIMA.
nosotros habíamos visto que los modelos de las series de tiempo analizados, ¿no?, se basan en supuestos de que las series de tiempo son débilmente estacionarias. Son estacionarias. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba que sean débilmente estacionarias una serie? Que tiene esperanza constante, que tiene varianza constante, y que la covarianza del ruido blanco de dos unidades, en dos unidades de tiempo distintas, es constante a lo largo del tiempo. Entonces, que no depende esa correlación entre dos perturbaciones que están en dos momentos de tiempo distintos, no dependen del transcurso del tiempo. Pero bueno, es cierto que muchas series de tiempos económicas no son estacionarias en este sentido, ¿no? No son estrictamente estacionarias, y vimos en las clases anteriores que para hacerlas estacionarias necesitan ser integradas. Entonces, dijimos también que si una serie de tiempo es integrada de orden 1, sus primeras diferencias van a ser integradas de orden 0, ¿no? Entonces, si yo digo que I sub t es integrada de orden 1, eso implica que delta de I sub t es integrada de orden 0. ¿Sí? Y bueno, y en forma similar, si una serie de tiempo es integrada de orden 2, eso significa que sus segundas diferencias son integradas de orden 0. Y así, en general, para generalizar, una serie de tiempo integrada de orden d, habíamos dicho que es estacionaria después de diferenciarla d veces, y entonces el delta diferenciado d veces de I sub t es integrada de orden 0. Entonces, por consiguiente, si necesitamos diferenciar una serie de tiempo d veces para hacerla estacionaria y luego poder aplicarle el modelo ARMA, PQ, decimos que esa serie de tiempo original es ARIMA, ¿no? Es ARIMA de orden P de Q, donde ahí le estamos agregando la D, que hace mención al orden de integración. Entonces, tendríamos una serie de tiempo, en definitiva, autorregresiva, integrada de promedios móviles, donde el P denota el número de términos autorregresivos, el D, el número de veces que la serie debe diferenciarse para hacerla estacionaria, y el Q, el número de términos de promedios móviles. Entonces, por ejemplo, ¿no?, un modelo ARIMA de orden 2, 1, 2, ¿qué significa? Y que es un proceso autorregresivo de orden 2, que necesitó diferenciarse una vez para hacerla estacionaria, y que el número de términos de promedios móviles que posee es de orden 2. ¿Sí? O son 2. Los términos de promedios móviles que tiene son 2. Entonces, un modelo, fíjense, ARIMA, P con D igual a 0, Q, es un modelo ARMA, ¿sí? O sea, si la serie original ya era estacionaria, si el I sub t original ya era estacionario y no necesitaba ninguna diferenciación para lograr su estacionariedad, entonces ya estamos directamente frente a un modelo ARMA.
Si tuviéramos una serie ARIMA de orden P00, es un proceso autorregresivo puro, ¿no?, de orden P. Y si tuviéramos un modelo ARIMA 00Q, estaríamos frente a un proceso de medias móviles de orden Q puro. ¿Se entiende? Entonces, es importante tener en claro que para poder utilizar la metodología de Box-Jenkins debemos tener una serie de tiempo estacionaria, ¿sí? O una serie de tiempo que sea estacionaria después de una o más diferenciaciones. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer pronóstico con el modelo estimado, sus características deben permanecer relativamente constantes a través del tiempo, ¿sí? Y en particular en los periodos futuros, porque si no, si el modelo es inestable, las predicciones no van a ser válidas. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja la metodología de Box-Jenkins? Porque acá la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber si tengo un proceso AR puro, si tengo un proceso MA puro, o si tengo un ARMA, o si tengo una ARIMA? Entonces, la metodología nos va llevando a ir identificando todas estas situaciones para arribar al mejor modelo, ¿no?, que nos permita hacer el pronóstico buscado. Entonces, la metodología sigue una serie de pasos. El primer paso es el de la identificación. O sea, necesitamos encontrar los valores apropiados de P, D y Q. Y esto en general se trabaja analizando el correlograma y el correlograma parcial, ¿sí? Esos dos gráficos que ya ya sabemos cómo pedírselos al software, son los que nos van a dar las pistas respecto a los posibles valores que podrían tener P, D y Q. El segundo paso es el de la estimación. Entonces, la estimación de los parámetros, estamos hablando de una vez que vos ya construiste el modelo, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, una mezcla, ¿no? Puede ser una mezcla como tenemos acá. Un modelo podría ser un ARMA 1-1 o un ARMA, una ARIMA 1-1-1, ¿sí? Una vez que tenemos esos modelos, necesitamos estimar sus parámetros, ¿sí? Necesitamos estimar los parámetros del modelo. Entonces, la estimación de los términos, de los parámetros de los términos autorregresivos y de los promedios móviles incluidos en el modelo, a veces se trabaja con mínimos cuadrados ordinarios. Pero bueno, otras veces no es tan fácil y hay que recurrir a métodos de estimación no lineal, ¿sí? Cuando tenemos que el modelo resulta no lineal en los parámetros, ¿sí? Entonces, bueno, la matemática que hay detrás de esas estimaciones exceden el objetivo del curso, así que nos vamos a apoyar en el uso del software para poder estimar esos parámetros, ¿sí? Y luego necesitamos hacer un examen de diagnóstico, porque como el objetivo es ver si el modelo que seleccionamos se ajusta a los datos en forma razonablemente buena, bueno, puede ser que haya más de un modelo ARIMA que ajuste bien, ¿sí? O sea, que nos den valores significativos para los parámetros.
en donde los parámetros sean estadísticamente significativos. Entonces va a ser necesario ver cómo nos quedamos con alguno de ellos, y para eso habrá que tomar algún criterio, que en general se emplea el criterio de AIC, ¿no? Porque uno siempre va a tratar de optar por, acuérdense que el criterio de AIC, o criterio de Akaike, lo que hace es penalizar el número de parámetros, cosa de quedarnos con el modelo más parsimonioso. Bueno, entonces vamos a tener que ir evaluando todos los modelos posibles para quedarnos con el más parsimonioso. Y luego, una vez que tenemos el modelo seleccionado, hay que hacer una prueba, ¿no? A su vez, para ver si los residuales estimados a partir del modelo son de ruido blanco o no. Entonces, si lo son, aceptamos el ajuste, y si no lo son, bueno, necesitamos empezar de nuevo, ¿sí? Por eso es que se dice que la metodología de Box-Jenkins es un proceso iterativo, ¿no? El primer paso es identificar el modelo, ¿no? Una selección tentativa de los valores de P, D y Q. El segundo paso es estimar los parámetros del modelo elegido. El tercer paso es hacer el diagnóstico, y ahí, bueno, nos puede pasar dos cosas. Evaluamos si en el modelo elegido los residuos son de ruido blanco. Si nos da positivo, fantástico, podemos hacer el pronóstico. Y si no, tenemos que volver a empezar, volver a cambiar, ¿no?, los valores de P, D y Q, cosa de aproximarnos al modelo más adecuado. Bien, y en cuanto al cuarto paso, que es el del pronóstico, este es el paso que más famoso ha hecho al modelo, porque los pronósticos obtenidos por el método son de los más confiables, ¿sí? Más confiables que, por ejemplo, el tradicional, que es el de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Es uno de los más confiables, y en particular para hacer pronósticos de corto plazo. Bien, entonces con esto, ¿no?, ya tenemos toda la parte teórica que nos va a ayudar a trabajar, en la próxima clase, a trabajar con el software y